Hola, 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 chiquillos. Hola, hola, chiquillos. ¿Por qué qué miedo, Natalia? Me encanta este bueno. Lo habían visto, ¿no? Un bueno que hace música para caros chicos, pero es un metalero súper, súper connotado. Ya, continuamos entonces con nuestros trabajos. Les puse aquí un meme. Les puse un meme. Siempre le pongo memes. Siempre le pongo memes. Espero que los valore alguna vez. Qué raro, qué raro. Ya, por lo menos ustedes están acá, po, están acá. Ahí llegó el Vicente también. ¿Ya? Ya, chiquillos, hoy día tenemos entonces preparación del proyecto especializado del foro, ¿ya? El avance y las actas. ¿Ya? Hoy día vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar sobre cómo han editado sus trabajos. Hay gente que está atrasadísima con eso, ¿ya? Que no ha tocado el acta. ¿Ya? Yo puedo ver ahí, el acta fue tocado la última vez, modificado hace 9 días. ¿Ya? Espero que ahí que le pongan empeño. ¿Por qué? Porque mañana, entonces, la modalidad que vamos a ensayar va a ser la preparación de un foro. ¿Bien? ¿Cómo va a ser este foro? Hoy día vamos a hablar sobre eso. ¿Ya? No, sí está bueno, Iván. Yo igual le voy a dar una miradita en la tarde. En la tarde. Ya les voy a avisar también por medio del Classroom que si es que hay una modificación o no. ¿Ya? Ya. José, ¿te metiste al link o no? Del dojo, del dojo. ¿Lo visitaste? Ah, sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Qué miedo, dice. Ahí sí, ya. Ya. Qué miedo. Sí, ahí hay una preparación para personas que quieren aprender entonces Java y lenguajes de programación. De hecho, ¿cómo se llama? José, yo vi esa noticia, o sea, no la vi, la escuché, y hablaba sobre cómo, por ejemplo, se están exportando ya chiquillos que trabajan acá en Chile, pero que tienen ¿cómo se llama? Su pega allá en Estados Unidos. Que Claro, están muchos programadores están trabajando por allá, por el tema del idioma, así que aprender inglés, José. Ya, seguimos acá. Vamos entonces a el acta, las actas que están aquí. Hola, 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 Benjamín. Benjamín está atrasadísimo con su trabajo, ¿ya? Se va a ir a los Estados Unidos. Ahora, con respecto al tema del teletrabajo, y José, no es necesario incluso, ¿no? No es necesario estar allá en los países, uno puede trabajar desde afuera. Ya. Sí, tenemos que avanzar en eso, ¿ya? Una duda, excelente, excelente. Ya, me envió una duda ahí, Benjamín. Sale mucho mejor. Excelente, excelente, excelente. Ya, ustedes también tienen que ir haciéndose haciéndose idea de estos proyectos, ¿no? De salir al extranjero, de postular, por ejemplo, dentro de la universidad algún programa de intercambio, ya, eso también son muy, muy interesantes, ya. Pero antes de todo eso, tenemos que aprender a trabajar en acta. Bien, chiquillos, esto, como les comentaba, es una herramienta, ya que es muy útil para trabajar en equipo, sobre todo si es que ya nos estamos acostumbrando a estas nuevas tecnologías, ¿no? Cuando estábamos en clase presencial, a mí me costaba mucho que los chiquillos pusieran atención y trabajaran en este tipo de plataformas, porque teníamos que ir ahí al tema eh, del laboratorio de computación, de la sala de enlace y toda la cuestión, ¿ya? Pero ahora yo veo que hemos avanzado súper bien y estoy súper contento con eso, ¿ya? Recién el José me decía si es que el trabajo estaba bueno o no. El trabajo va a estar bien en la medida de que ustedes tengan una buena redacción y una buena exposición de lo que ustedes pudieron descubrir, ¿ya? Eso es más bien el sentido. Háganse la idea de que esto va a ser como una charla. Ya yo les voy a preguntar, por ejemplo, qué vieron, cómo fue su proceso de investigación, si es que les costó mucho, por ejemplo, ponerse de acuerdo, a qué hora trabajaron, les voy a preguntar qué cosas les llamaron la atención del paper, si lo lograron leer completo o si lograron el propósito de enfocarse y focalizarse en ciertas cuestiones que eran fundamentales en este. ¿Ya? Eso es lo que a mí más me interesa. Me interesa. Yo, con respecto a los papers que les mandé, los he leído, pero a la rápida. ¿Ya?
depresión. ¿Por qué, Natalia? ¿Qué paper leíste tú? Aprovechemos de adelantar esta impresión. ¿Ah? ¿Por qué le dio depresión? ¿Ah? Ansiedad, como el perrito que yo les puse acá. ¿Vieron el meme que les puse acá o no? Ya, de la sexualidad. Sí, sí, porque, por ejemplo, en ese sentido, el tema de la sexualidad dentro de los ambientes escolares ha sido súper difícil de implementar. ¿Ya? Sí, sí, por lo que debe pasar. Claro, 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 claro. Todas esas realidades que están omitidas también tenemos que hacerlas ver en el mismo documental. ¿Ya? La idea, por ejemplo, del documental es que nosotros tenemos que mostrar, por ejemplo, qué cosas podrían cambiar dentro de nuestra concepción de la escuela, ¿ya? Qué cosas normalizamos o no, ya que pueden suceder. ¿Ya? ¿Y por qué? Pues Natalia, cuénteme el por qué, yo necesito saber. ¿Ya? Eh, ya, voy a ver entonces esto que dice el Benjamín en el Classroom. A ver, vamos acá, aprovechemos también, porque esta clase, acuérdense que son de dudas, para que ustedes me puedan, ya, mañana lo voy a presentar, ya me va a dejar ahí sin el spoiler. Ya, son para que nosotros podamos entonces ver cómo va el proceso investigativo, ¿no? Que se hagan la idea de lo que vamos a hacer. Recuerden que este trabajo es un trabajo crítico, ya, de poder dar ideas, de poder también hacer un trabajo en conjunto, un trabajo especializado, ¿no? De las impresiones, como yo les decía cuando empezamos a leer el tema de Esto es agua. Ya, nosotros tenemos que fomentar el pensamiento crítico, fomentar el análisis, ¿ya? Y lo hacemos a través de esas dudas que nos va, me estoy bobeando, ¿ya? De esas dudas que puedan surgir, pero también del trabajo especializado que va a nutrir entonces esas dudas. ¿Ya? Así se trabaja, así es la forma en cómo nosotros construimos también el conocimiento. Si nosotros no tenemos dudas, ¿cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a hacer de la realidad distinta? ¿No? Veamos acá nuestro classroom entonces. Cuarto medio, cuarto medio, cuarto medio, cuarto medio, cuarto medio. Veamos aquí. Dice acá. No llego a entender las tablas en la parte de los resultados. ¿Qué podría hacer para responder la pregunta? ¿Qué ideas o resultados nos pueden ayudar a nuestro video documental? Ya, Benjamín, yo te recomiendo acá que obviamente, eh, ¿a qué se refiere eso, Carolina? Escríbeme en el chat también. Acá te voy a responder, Benjamín. ¿Ya? En el paper, hay mucho de conocimiento especializado, que quizás no conocemos aún. Pero si la metodología, ya que la metodología, me imagino que son esas tablas a las que te refieres, ¿ya? Es incomprensible, dirígete a los resultados de la investigación, ¿ya? Porque ahí están las conclusiones mismas que permitieron entonces generar esos datos, ¿no? Esos datos se generaron para complementar entonces un resultado de investigación. Quizá eso también te puede dar luces, leer los resultados de todas esas tablas que están ahí, que ves que quizá pueden ser un poquito incomprensibles, lo comprendo perfectamente, porque igual nosotros estamos leyendo papers, pero estos papers están dirigidos también a personas que tienen cierto conocimiento especializado, ¿ya? Ya dice, eso lo tengo bastante claro, basta con buscar información fácil para el entendimiento, dice, y llegó a tener sobre el tema. No necesariamente buscar más información, Benjamín. La idea es enfocarnos en el paper, ¿ya? Enfocarnos siempre en el paper. ¿Ya? Carolina, ¿te refieres al tema de la prueba? ¿De la prueba que vamos a tener? Sí, profe, a eso. Ya. Vamos entonces a hacer un pequeño esquema.
Ya, a ver, vamos a hacerlo acá acá, para que podamos entonces tener una idea. Ver clase, vamos a aprovechar la pizarra. Veamos acá. Pero eso, yo te recomiendo eso, dirigirte a los resultados, Benjamín. No sé si eso te pueda contestar, porque lo que tenemos que ver es el análisis mismo del paper. Acá no sé si sea muy válido acá buscar más información como por fuera. La idea es dirigirse siempre al paper. ¿Ya? Veamos acá lo que nos dice la Carolina. Entonces, ya, para enfocarnos más en lo que se vendrá en la prueba, vamos a hacer entonces un pequeño repaso. ¿Ya? Veamos los indicadores que tenemos acá. Dice indicadores de evaluación, dice crean textos aplicando diversas estrategias de procesamiento de información. ¿Ya? Las estrategias que salen acá, voy a ponerla acá, las estrategias, las visualizamos a partir de las tipologías textuales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con tipologías? A los tipos de texto que nosotros vimos. ¿Ya? Cuando hablamos de tipologías, hablamos de estructuras, propósitos y características de los textos. Vamos a ponerlo más bajito, de los textos. ¿Ya? ¿Qué textos vimos en la clase? Vimos las charlas, y vimos también, los papers o artículos científicos. Ojo que las características, las estructuras que vimos de los artículos científicos también lo vimos el año pasado. ¿Ya? Así que ahí no creo que haya mucho problema en que ustedes puedan calificar, por ejemplo, o identificar qué es lo que es un abstract. Lo que es un abstract. Ya creo que es un marco teórico. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una metodología? ¿Ya? A grandes rasgos, ¿ya? Yo en la prueba les pregunto sobre a qué se refiere cada uno de estos elementos, ¿ya? Y cada uno de los elementos también que van estructurando y otorgan ciertos propósitos o características de la estructura. También les pregunto ahí en la prueba, ¿ya? ¿Qué significa leer con un propósito? ¿Qué significa leer con un propósito? ¿Ya? A su vez también tenemos que ver lo de las charlas, ¿ya? Las características de las charlas, que también se las pregunto por ahí. Las características, ¿ya? Preguntas del disertante, ¿ya? Sobre la construcción de la charla. Ya, las características como la duración, por ejemplo, porque estos videos son cortos y no son largos, a quién van dirigidos, ya el tema de, esto es muy importante también en la divulgación científica, ya, y el tema de el trabajo colaborativo, características del trabajo colaborativo. ¿Ya? Y eso es todo lo que vimos ahí, Carolina. Todo esto es lo que nosotros ya sabemos, lo que hemos estado trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el segundo indicador dice, escriben textos asumiendo distintos roles. ¿Ya? Eso ya lo estamos haciendo con
lo hicimos primero con el análisis, el trabajo de comprensión lectora sobre el libro de qué es Esto es agua. Lo estamos haciendo también con las actas. Ya dice, escriben textos especializados ciñéndose a las convenciones. Ya ahí también con el acta lo estamos cubriendo ahí, y también con las preguntas de comprensión lectora del mismo libro. Y se aplican diversas estrategias de procesamiento de escritura. Ya, por ejemplo, el tema, también se me estaba buscando, se me estaba olvidando acá, ya, dentro de los artículos científicos está la búsqueda de información. Búsqueda de información. Ya, evidentemente, en una prueba de estas características, que es de respuesta única, ya de alternativas, yo no les puedo pedir que ustedes hagan un proceso investigativo, pero que sí que tengan ciertas nociones de lo que es. ¿Ya? Claro que sí, mañana presentamos todo, dirán. Mañana presentamos todas las actas, porque no hay más tiempo, porque después se viene el proceso de evaluación. Por eso estamos viendo ahora también, a pedido de la Carolina, una especie como de temario. ¿Ya? Y esto es todo lo que hemos visto. Y por último dice, escriben textos asumiendo distintos roles al interior de la comunidad. ¿Ya? Todo esto, lo de la charla TED, lo de los artículos científicos, ya lo hemos visto de manera práctica, pero también de manera teórica. Y por eso yo sé que ustedes pueden identificar qué es lo que es un texto científico, por ejemplo, preguntas como por qué es importante la información verídica, la información proveniente, por ejemplo, de los papers de investigación, cuál es la función ya del disertante en las charlas, si es que nos quiere contar, por ejemplo, cuestiones de su vida solamente, o quiere, a partir de esas anécdotas, ¿ya?, invitarnos a la lectura, invitarnos a profundizar ciertos temas. ¿Ya? También vimos, por ejemplo, por qué las charlas no son tan largas, qué características tiene que tener una idea para ser objeto de una charla TED, por ejemplo. La novedad, esto de que sea, por ejemplo, conocida por el público. ¿Qué más vimos? Los procesos de investigación, las técnicas de investigación, por ejemplo, cuando yo les preguntaba, ya, vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a hacer un cuadro esquemático, todas esas cosas yo se las pregunto, pero son cosas que hemos visto ya en clase, La prueba no es tan difícil, no es tan difícil, chiquillos. Yo sé que ustedes ya tienen los criterios bases ya para distinguir ciertas cosas, por ejemplo, distinguir cuáles son, por ejemplo, la estructura de un artículo científico, ¿ya?, que tiene el abstract, la presentación, que tiene también un marco teórico, que tiene la exposición de la metodología, los resultados y las conclusiones, por ejemplo. Eso ya lo vimos incluso el año pasado, ¿ya? Y lo están viendo ahora leyendo los mismos papers. Ahí también está un aprendizaje sobre la tipología textual, ¿ya? No sé qué otra pregunta les puede ameritar esto. La prueba es bastante sencilla. Harta comprensión lectora, ¿sí? Ustedes saben que para distinguir ciertas cosas yo tengo que ceñirme a la comprensión lectora. ¿Mm? No sé si queda más claro ahí, Carolina, con respecto a la pregunta que me hiciste. Sí, profe, quedó ¿Sí? bastante claro. Ya, bacán. No tengan miedo de hacer la evaluación, si la evaluación finalmente ¿cómo se llama? Es para ver si ustedes, sobre todo si han venido a clase, ¿no? Si han comprendido las cosas que hemos estado haciendo, las dinámicas y todo eso. Ya, mañana, obviamente ahí, Dylan, van a estar separados los tiempos, ¿ah? Tenemos tiempo para que todos puedan exponer un ratito sobre el proceso de investigación que hicieron, ¿ya? Así que ahí, a no No tener sé si sé, miedo. profe, ¿Sí? pero por ejemplo, mi grupo tiene que presentar una persona de mi grupo. Uh-huh. Ahí yo les voy a hacer distintas preguntas, ¿ya? Por A ejemplo, todos. claro, por ejemplo, Ah, ya. Por ejemplo, Dylan, ustedes son como 4, ¿no? Me acuerdo que estaban trabajando ayer. ¿Sí? Somos 3 ahora. 3, son 3. Entonces yo voy a preparar 3 preguntas, ¿ya? Por ejemplo, a uno le voy a preguntar por el proceso investigativo, ¿ya? A otro, por ejemplo, le puedo preguntar sobre qué le llamó la atención, ¿ya? A otro le puedo preguntar, por ejemplo, sobre los resultados de investigación, o, por ejemplo, sobre el análisis del resumen, ¿ya? Están todas las cosas ahí mezcladas. Por ejemplo, fíjate acá, vamos a pasar esto aquí. Tengan esto presente, chiquillos, anótenlo en su cuaderno.
¿ya? Ando en su cuaderno, hagan un cierto apunte. Te voy a mostrar cómo va a ser entonces Dylan. Acá, por ejemplo, vamos a mostrar una que esté en blanco, por ejemplo. O la 9, que era la mía. Voy a mostrar la 9. ¿Ya? Veamos, esperemos acá que cargue. Ya, supongamos que me toca exponer a mí y yo tengo 2 compañeros más, ¿ya? Bien, yo voy a leer primero esto, voy a leer el título, ya voy a leer el título y voy a ir bajando, y por ejemplo le puedo preguntar a el personaje 1, ¿ya? Le puedo preguntar, ya, ¿cuáles fueron los temas que investigaron ustedes? ¿Ya? Y ustedes pueden basarse en lo que está acá, ¿ya? Bueno, nosotros investigamos ya un texto que habla sobre los jóvenes chilenos, ya también presenta los desafíos de la educación superior y que esto provoca, por ejemplo, cierta melancolía o ciertas percepciones dispares entre jóvenes que son de una clase u la otra, ¿ya? También les puedo preguntar ahí mismo, ¿ya? A esa persona le puedo preguntar, por ejemplo, la opinión. Bueno, ¿y qué opinas tú sobre esto? ¿Ya? Eso también puede ser una como contrapregunta, se hace como una especie de diálogo, si tú te fijas. A la otra persona le voy a preguntar, por ejemplo, cómo llegaron a esos resultados, ¿ya? La otra persona me puede decir, ya, llegamos a estos resultados porque nos pusimos a conversar, bueno, hicimos esto en cuanto a la lectura, nos enfocamos en leer esto y todo, ¿ya? Ideas, por ejemplo, para el documental, ¿ya? Claro, les voy a preguntar cómo fue, ¿no? ¿Qué cosas descubrieron? Esa es la idea, tal como lo estoy exponiendo ahora, ¿ya? Y finalmente, por ejemplo, ¿qué cosas llamaron su atención acá? ¿Y qué cosas podemos aportar al documental o a nuestra visión crítica frente al colegio? ¿Ya? Eso es todo, ¿ya? Incluso esto va a ser mucho más fácil que una exposición, porque ustedes van a tener el material acá. Lo importante es que en los grupos, ¿ya? Hoy lo vuelvan a leer, ya, háganse preguntas ustedes, las preguntas están ahí, están ahí, ya, ensayen también, y eso también es importante, dominen el tema, eso es lo que yo estoy buscando, que dominen ustedes el tema y que se apropien de un proceso de investigación. Eso es lo que lo que yo estoy esperando de ustedes mañana. Bien, ya chiquillos, ya son las 1:30. Nos vemos mañana con esto listo. Ya nomás yo voy a revisarlo de todas formas. ¿Qué más? Acá está esta especie de temario que hicimos hoy día, a petición de la compañera. Recordemos que estamos viendo tipologías textuales, que es una de las cuestiones fundamentales de lectura y escritura especializada. Tipologías, vimos 2 tipos de texto en general. Vimos en la charla TED y vimos también los artículos de investigación. A saber, hay que aprenderse entonces las estructuras, los propósitos y las características de estos 2 textos. Además de cómo nosotros vivimos un proceso de investigación y la búsqueda de información, ¿ya? Eso es todo, chiquillos, para la prueba, ¿ya? Nos vemos mañana entonces si tienen otra consulta. Nos vemos mañana con este trabajo entonces terminado y hacer un diálogo, ¿ya? Algo sencillo, hacer un diálogo, mostrarme, que ustedes me muestren que aprendieron de la lectura de los papers de investigación. Bien, ya chiquillos, no les quito más tiempo. Que estén muy bien, nos vemos entonces mañana. Nos vemos mañana. ¿Ya? Chao, Chao, profe. profe. Chao, cuídense. Chao. Chao, profe. Éxito. Chao, Tenemos profe. acá y nos vemos entonces.